Arreglado, profesora. No tengo buena cámara, Miss. Se sabe que no tienes buena cámara. No se olviden de marcar sobre el tema. Digo ya. O Jorge aburre ya. Ay, si supieras lo que sé de ti, maldito. Tranquilos, saben que no se les haya visto mucho, pero tanto, por favor. Ok, gracias, se lo pueden apagar. No quiero ver que están durmiendo. A ver, vamos a compartir. Listo. ¿Dónde está? Ya está, ya pueden apagar su cámara, no se preocupen. Solo para la foto. ¿Me escuchan bien, no? Con un poco de eco nomás, doctora. Soy yo, son ustedes, no sé. ¿Ahí? ¿Mejor? Mejor. Sí, profesora. Sí, doctora. Vamos a comenzar las clases de, bueno, no sin antes presentar las dispensas del caso. Espero que no tengamos ningún tipo de inconveniente de parte mía, sobre todo. Ya. A ver, el tema de hoy día. Ya. Y antes de comenzar, teníamos pendiente un trabajo. Les había comunicado a Max que lo voy a jalar una semana. Ya ahora terminan las clases, lo pongo hasta el viernes para que lo puedan presentar. ¿Sí? Este es el trabajo monográfico, si es que no me estoy equivocando, porque el trabajo de garantía se ha sido ampliado. No hay otro más pendiente. Hay uno más que va a venir sobre el control de lectura de la prueba, pero eso también voy a modificar la fecha porque todavía no hemos hecho el tema. Hoy pienso terminar este tema de los sujetos procesales y mañana repasar el tema de teoría del caso. Teoría del caso es un tema muy importante para que ustedes puedan conocer y puedan manejar básicamente la hipótesis cuando ustedes lleven algún caso de tipo penal, desde el punto de vista dogmático. Ya nos vamos a darnos tiempo de eso el día de mañana. Profesora, Sí, dígame. una consulta. Es que en el caso del segundo ensayo, yo ya lo realicé, yo ya lo entregué. No, no hay problema. Los que han Ya. podido entregar, no hay problema. Realícenlo. Yo voy a tomar en cuenta eso. ¿Sí? Ya, Será que profesora, tenemos gracias. pasado por otras cosas externas. No hay problema. ¿Alguna una cuestión previa? Miss, yo me olvidé de marcar ¿Nada mis más? asistencias. Ya. Miss, ¿me escucha? Bajito. Miss, yo no estuve marcando mi asistencia, se me pasaba que tenía que marcar y no marqué dos veces mi asistencia. No sé si puede repercutir en algo, no sé. En el tema de la asistencia con el sistema no, porque ya es diario. Ahí sí tengan cuidado, ¿sí? Yo no puedo marcarlo ya después de. Eso se hace diario. Por Tengan eso cuidado estoy con la asistencia. consultando, porque no marqué el primero y el 2 de, de marzo. A partir de la fecha ten cuidado en la asistencia. Y como ya todo está programado ahí, yo no puedo borrarlo ni marcarlo, ni automarcarlo. Ya, ya mismo, muchas gracias. ¿Ya? Ya, comenzamos. Cuando hablamos de los sujetos procesales, nos referimos a las personas físicas que intervienen en un proceso penal. Básicamente el proceso penal ya hay por cuestiones de conocimientos primarios, sabemos que un proceso penal común tiene tres etapas: la de investigación, la intermedia y la de juicio oral, ¿no?
los sujetos procesales que vamos a revisar hoy día intervienen en el desarrollo de todo este proceso. Son los personajes principales, ¿no? Independientemente de los órganos de auxilio, como los peritos, ¿ya? Pero básicamente estos son los primordiales. En primer lugar tenemos al Ministerio Público, que se encuentra representado por los fiscales. El Ministerio Público, haciendo un poco de antecedentes históricos, no era una entidad autónoma, recién adquiere un tema de autonomía con la Constitución de 1979, ¿ya? Y es en la Constitución ya de 1993 que entró en vigencia en enero del 94, o sea, casi al año siguiente, donde se establece básicamente ya los parámetros con el cual nosotros conocemos ahora al Ministerio Público, ¿no? Quien lo preside, el fiscal de la Nación, ¿no? Que es elegido cada 3 años, puede ser reelegido por 2 años más, ¿no? Tenemos la Junta como órgano principal, también tenemos a la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Se establece que el Ministerio Público, los miembros del Ministerio Público, o sea, los fiscales de cualquier grado e instancia, tienen los mismos derechos y las prerrogativas que los miembros del Poder Judicial. Se los considera en todo caso como unos magistrados, ¿ya? Porque son nombrados a través también de un concurso público, en la mayoría de sus casos. De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que ha sido modificada últimamente en el 2016, tenemos como primera al representante general, al fiscal de la Nación, de ahí tenemos los fiscales supremos, los superiores, provinciales, y la última modificatoria del 2016 incluye a los adjuntos y la Junta de Fiscales. La Junta de Fiscales, que pueden ser también superiores, provinciales, ¿no? A efectos de poder generar algún tipo de iniciativa legislativa, básicamente, ¿no? U otro tema de organización y coordinación con otro tipo de instituciones que están involucradas pues, en el sector justicia. Antes del 2016 solo se hablaba del fiscal de la Nación, supremos, superiores y provinciales. No consideraba a los adjuntos ni tampoco se había especificado ese tema o ese grupo de la Junta de Fiscales. Básicamente cuando hablamos del Ministerio Público, que está representado por todos los fiscales, vamos a referirnos siempre a que esta función fiscal tiene características muy importantes. La principal, su independencia y la autonomía funcional que está dentro de sus atribuciones, ¿no? Para que pueda desarrollar su rol básicamente como garantista de la legalidad, ¿no? Tal como dice su lema que siempre tienen en la institución, ¿no? Y sin perjuicio de esa independencia dentro de su organización funcional, existe pues una jerarquía que se debe respetar, ¿no? Entonces justamente en el artículo 5 de su ley orgánica, en el último párrafo dice que existiendo un cuerpo jerárquicamente organizado debe sujetarse a las instituciones que pudieran impartirse los superiores. Dentro de las atribuciones del Ministerio Público vamos a partir desde el punto de vista constitucional porque la Constitución es la madre de todas las normas y de ahí ya se ramifican para el Código Procesal Penal, se ramifican para la Ley Orgánica y otras directivas que cuenta el mismo Ministerio Público. Como nosotros sabemos hacer el titular de la acción penal y la acción penal es básicamente pública, entonces puede promover de oficio o a petición de parte, ¿no? La acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho. Cuando hablamos de los intereses
públicos tutelados por el derecho nos referimos a todo lo que comprende los bienes jurídicos protegidos que están reconocidos, ¿no?, dentro de nuestro Código Penal. 2, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Representar en los procesos judiciales en la sociedad. Esta atribución no resulta ser absoluta, sino también, digamos, sino relativa, porque hay que tener en cuenta que hay acciones penales de carácter privado, como la calumnia, la difamación, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pues básicamente son acciones penales, pero de carácter privado a través de las querellas, ¿no? Y algo muy importante que ya estaba en la Constitución del 93, pero que no se reflejaba en el Código de Procedimientos Penales, que era el de conducir desde el inicio la investigación del delito, ¿no? Con tal propósito, la policía está, pues, obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Cuando se instaló de forma paulatina el nuevo Código Procesal Penal, que es lo que ustedes ahora estudian, había este problema de roles. Decían que a los policías se les estaba quitando muchas facultades y que se está haciendo un tema arbitrario, dando poder mucho a los fiscales, ¿no? Sin embargo, se ha resultado en las prácticas que es muy importante porque se ha dado mayor actividad a los fiscales. Ya no tenemos fiscales de escritorio, que en aquella época del Código de Procedimientos Penales recibían un atestado policial donde el policía incluso tipificaba el delito y ahí básicamente o coloquialmente, como se dice, estaba todo masticado y el fiscal lo único lo que hacía era como informe y lo presentaba al Poder Judicial, ¿no? No había mucha actividad o mucho no se practicaba el principio de inmediación que debía tener el fiscal, no solo con el hecho delictivo, sino con las partes que se encontraban involucradas en el mismo. Y es lo que justamente hace nuestro nuevo modelo procesal penal, hace que el fiscal sea activo, sea un investigador nato para poder descubrir una verdad, ¿no? Como decíamos en la clase anterior, una verdad material que va a sustentar con los suficientes elementos de convicción, con los suficientes medios de prueba y que va a presentar pues ante un juez de investigación, dado el caso o en su, digamos, contrario sensu, sería pues el archivamiento del caso, ¿no? De acuerdo a lo que se va a presentar. Tenemos ejercitar la acción penal de oficio a petición de partes, ¿no? En tema de la acción penal de oficio ya lo vemos que básicamente en todos los delitos son pues la fiscalía que presentan las formalizaciones de las investigaciones, las acusaciones, ¿no? Incluso la forma de cómo ellos se enteran de la existencia de un delito, no necesitan autorización de nadie para realizar las investigaciones de las investigaciones preliminares y para realizar las diligencias que sean de urgencia, ¿no? Con apoyo siempre de la policía. Este punto número 6 de emitir dictámenes previos a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla está básicamente relacionado con los fiscales de familia que realizan opiniones en los procesos tutelares de menores de edad y en los fiscales especializados en procesos contenciosos administrativos. Bueno, aquí en Pucallpa no hay, lo ven los fiscales mixtos a veces o en todo caso las fiscalías especializadas en familia y civil, ¿no? Bueno. Y una atribución más que ya estaba en la Constitución, pero que recién se materializó con la modificatoria de la Ley Orgánica en 2016, el tema de las iniciativas legislativas que lo están haciendo a través justamente de las juntas de fiscales. ¿Qué otras atribuciones en sí y obligaciones nos trae el Código Procesal Penal de forma
taxativa, que los fiscales deben actuar con independencia, con un buen criterio, tener siempre como base primordial la Constitución, ¿no? Sin perjuicio de realizar de repente un control difuso, ¿no? Cuando hablo de control difuso quiere decir que el mismo fiscal puede valorar una norma de menor rango, ¿no? Por debajo de la Constitución. Ustedes saben que la Constitución siempre es el mayor fundamento dentro de nuestra pirámide legislativa, ¿no? La segunda atribución y obligación importante es la conducción de la investigación desde el principio hasta el final para poder desarrollar una adecuada imputación y comprobarla también como tal, no solo la existencia del delito, sino también la responsabilidad, ¿no?, del imputado o, como les decía, contrariamente, su no existencia y la inimputabilidad en todo caso, ¿no? Adoptando todas las medidas legales necesarias. No se olviden que los fiscales son los defensores de la legalidad y por tanto también para hacer su trabajo tienen que cuidar que todo el proceso de investigación se realice de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes, ¿no? Porque si no, más adelante un pequeño error legislativo puede tumbar o llevar abajo su teoría del caso. Tercero, intervenir permanentemente en todo el desarrollo del proceso, desde el inicio hasta el final, aunque vemos en la práctica que en la mayoría de los casos, como los fiscales también paran rotando, ¿no? A veces el fiscal que vio la investigación preliminar no es el mismo que el que ve la preparatoria, y llegado al juicio oral y es otro fiscal, y ahí a veces, quieran o no, ocurre un tema es una deficiencia porque cada persona tiene su perspectiva de ver o conocer el caso, ¿no? Y punto número 4, es por un tema de decoro, apartarse de algunas investigaciones cuando obtenga algún tipo de impedimento, ¿no? En este punto me quiero detener un poquito porque de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, los fiscales, por ejemplo, no pueden ser recusados, ¿no? Pero existe el tema de la excusa, ¿no? Donde el fiscal se aparta de la investigación cuando tenga un interés directa o indirectamente en el mismo, o no, o lo tuvieran sus cónyuges, sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad, ¿no? O si ha conocido en la causa, como lo dice el artículo 20 de la misma ley orgánica, ¿no? Cuando, digamos, haya sido primero abogado patrocinador de cualquiera de las partes en esta investigación y ahora pues es el fiscal que lo tiene que conocer, ¿no? Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal nos dice que sí puede ser inhibido. Esto de ley funciona sobre todo cuando la investigación está a nivel fiscal, ¿sí? Pero cuando hay un tema judicial, cuando la investigación ya está formalizada, o ya estamos en etapa intermedia, estamos en etapa de juicio oral, se puede utilizar esta institución de la inhibición, que no dista mucho de la excusa, básicamente cuando las causales de la inhibición son cuando el fiscal pues tiene el interés directo o indirectamente en el proceso, ¿no? El resultado del proceso, ¿no? Hablamos del resultado. O interviene también su cónyuge, su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, de segundo de afinidad. El Código Procesal Penal ya habla incluso de los parientes por adopción, ¿no? O si hay existido algún tipo de relación dentro del mismo, ¿no? Con las partes que intervienen. Habla incluso de un tema de relación amical, ¿no? Incluso hasta de compadrazgos, ¿no? Digamos, de los ahijados, etcétera, etcétera, ¿no? También cuando existe algún tipo de relación patrimonial, sea acreedor, ya sea en su calidad de acreedor o deudor, por cualquiera de las partes que intervengan en el proceso,
¿no? O haya conocido anteriormente el caso, ya sea en su condición de abogado, de fiscal, de juez, etcétera, 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 ¿no? O deja así siempre un literal abierto el Código Procesal Penal cuando existan motivos graves que afectan su imparcialidad. Básicamente, dentro de las características que debe tener un fiscal, el tema de la imparcialidad, ¿no? El tema de la defensa de la legalidad, tiene que ser una persona proba, ¿no? En teoría se exige mucho eso, ¿no? La otra persona muy importante en el desarrollo de la investigación es la policía. La policía, como tal, la conocemos ahora, orgánicamente no estaba constituida así. Un ratito, por favor. Ya. Cuando hablamos de la policía, como les decía, de la policía ahora, como la conocemos de forma estructural, no tenía ese tipo de organización, ¿no? Los primeros cuerpos de policía que conoció el Perú fueron los serenazgos, que ahora están implementados, ¿no? Por las municipalidades, pero ya recién en 1852 se creó el tema de la gendarmería y en 1861 esta se subdividió en ciertos batallones, pero ya con el gobierno de Leguía, ¿no? Que es en 1900 y tantos, ¿no? El primer gobierno se creó lo que se conocía en esa época como la Guardia Republicana, ¿no? Que se encargaba ya de la seguridad de las fronteras, de los penales y de los edificios públicos sobre todo. En 1922 se crea la Guardia Civil, que ya se dedicaba a la prevención y al resguardo del orden público en las calles. Y en 1948 se crea la Policía de Investigaciones del Perú, que es el principal antecedente de lo que nosotros conocemos ahorita como la DIVINCI, ¿no? La División de Criminalística. Y su misión puede ser investigar justamente los delitos y las faltas. En 1940 se crea la DEPAJU, que es la Policía Judicial, que está encargado básicamente del apoyo a la investigación y a la administración de justicia. Y ya cuando empieza a surgirse la idea de un nuevo modelo procesal, la policía también empieza a tener y adoptar otro tipo incluso por la misma demanda social, ¿no? Empieza a adoptar otro tipo de estructura y ya básicamente en la época del 80, con Alan García se estructura la policía tal como nosotros la conocemos, en un solo cuerpo, en la Policía Nacional del Perú. ¿Sí? Y se subdivide ya en otras especialidades como seguridad y orden interno, investigación criminal, administración, inteligencia, etcétera, etcétera. Y así fue
digamos, evolucionando su estructura funcional de la PNP hasta conocerla tal como ahora la vemos, ¿no? Nosotros debemos rescatar que en nuestra Constitución le da un rol muy importante a la policía. Sin embargo, y hace mención bien clara que la PNP está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Básicamente debemos entender esto en el tema de la investigación de los delitos. El artículo 67 del Código Procesal Penal menciona de forma taxativa, ¿no?, cuáles son las funciones de la policía inclusive da pie a que puedan tener algún tipo de iniciativa para la persecución, ¿no?, del delito y dar cuentas inmediatamente al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia y de urgencias e imprescindibles, que son básicamente, si estamos hablando de delitos de flagrancia, la detención, la identificación, el control de identidad, ¿no? ¿Qué les digo? El allanamiento de una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando hablamos de flagrancia. No se olviden de lo que venga posteriormente, siempre se va a requerir autorización judicial. Otros tipos de atribuciones que también menciona nuestro Código Procesal Penal está el tema de la recepción de las denuncias de forma escritas o verbales, de vigilar los lugares de la comisión del delito y sobre todo realizar el tema de la perenización, ¿no?, de las huellas del delito, el resguardo de los vestigios, de los posibles elementos de prueba que hay, como les decía, la práctica del registro de las personas, conservar todos los instrumentos materiales que se encuentren en la escena del crimen o que estén relacionados ya con el delito y practicar básicamente todas las diligencias necesarias con conocimiento del fiscal, por supuesto, ¿no? Hay otras diligencias que también menciona este artículo, como el tema de las declaraciones de los testigos, de los agraviados, realizar la toma de las fotografías para las escenas del crimen, ¿no? ¿Qué más? Recibir la manifestación de todas las personas involucradas en el proceso, agraviados, imputados, testigos, con presencia del abogado defensor, sobre todo del imputado, ¿no?, con conocimiento del fiscal, ¿no?, etcétera, etcétera. Otra persona importante es el imputado. Ya sabemos que el imputado es la persona sobre la cual va a recaer básicamente dos cosas. Uno, la existencia del delito, y dos, la responsabilidad que él tiene en la comisión del delito, ¿no? Entonces se puede definir como la persona a quien básicamente se le va a sindicar la comisión de un delito, ¿no? Hay algo muy importante en el tema de una persona para ser considerado como imputado. La regla básica es que sea mayor de edad, ¿no?, que tenga más de 18 años de edad, porque ya sabemos que los menores de edad no cometen delito, sino cometen infracciones penales, ¿no? Y eso también en el intervalo de 12 a 17 años, porque los menores de este último intervalo ni siquiera cometen infracción, están más sujetos a medidas de seguridad. Pero también nuestro Código Penal también tiene en cuenta este tema de responsabilidad restringida a los jóvenes que tienen entre 18 y 21 años, y también no se olviden el tema de la inimputabilidad cuando una persona por tema de edad, ¿no?, o por un tema de alguna anomalía mental, no se puede
eh, declararle responsable la comisión de un delito, ¿no? Algo muy importante para que una persona sea considerado como imputado, lo describe claramente el Código Procesal Penal en su artículo 72, que debe ser identificado e individualizado. Cuando hablamos de identificación, hablamos de que esta persona se conozca de esta persona, su nombre y su apellido completo, su edad, su número de DNI. Cuando hablamos de individualización, es porque ya también tenemos otras características adicionales a esto, ¿no? Características físicas sobre todo, algún lunar, algún tatuaje, alguna cicatriz, incluso hasta las huellas dactilares de esta persona, ¿no? Para ser considerado como imputado. El imputado en este modelo procesal tiene muchos derechos, por eso revisábamos la clase anterior, era un proceso más garantista para los imputados, ¿no? A ver, retrocediendo un poquito, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta, cuando dentro de, digamos, el delito que estamos investigando, nos damos cuenta que es un menor de edad? Inmediatamente el fiscal tiene que, si estamos en la etapa de investigación, remitirlo a la Fiscalía de Familia competente para que realice la investigación, porque la investigación en menores de edad es diferente. La investigación en menores de edad es diferente y menos plazo, ¿sí? No tiene el modelo de nuestro proceso común. Solo hay algunas reglas que se adaptan, pero no, es totalmente distinto. Si estamos en la etapa, digamos, ya de investigación preparatoria o etapa intermedia, incluso hasta juicio oral, hay casos en que se llega hasta juicio oral y nos damos cuenta que recién al momento de la comisión del delito el imputado ha sido menor de edad. ¿Qué hace pues? Una vez que se haya comprobado la edad del imputado al momento que se cometió el delito y verificarse que este fue menor de edad, el juez tiene que sacar una disposición, sacar una resolución, ¿no? Y remitir toda esa investigación a un fiscal de familia o a un juez de familia tal como se encuentra. Y en este caso, si de existir actor civil, que ya sabemos que es el que vamos a ver más adelante, que es el directamente perjudicado, se dejará a salvo su derecho de acudir a la vía procesal correspondiente, básicamente la vía civil, para el tema de la reparación civil. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Las personas jurídicas, nosotros sabemos que de acuerdo a nuestro Código Civil, cuando nosotros hablamos de personas, tenemos personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales somos nosotros, las personas físicas, ¿no? Y las personas jurídicas ya básicamente nos referimos a aquellas asociaciones comerciales, empresariales, ¿no? Incluso hasta pequeñas MIPES, ¿no? Que pues funcionan o tienen otro tipo de regulación de acuerdo a la Ley General de Sociedades, ¿no? Básicamente, estas personas jurídicas no cometen o no son pasibles, digamos, de algún tipo de persecución respecto a la comisión de un delito de carácter público. Por ejemplo, no se puede decir que la empresa Molino SRL ha cometido el delito de hurto o el delito de robo o apropiación ilícita. Sin embargo, hay una ley ahora que es la ley 304-24, que es una ley que establece cierta responsabilidad administrativa. Ojo, también es administrativa, no es penal, ¿no? Pero que todo de las personas jurídicas solo por un delito,
el cohecho activo transnacional. Es por el único delito, no por otros delitos más. La investigación se realiza a nivel de los fiscales especializados, ¿no? Y se realiza todo el procedimiento y las sanciones de las personas jurídicas básicamente son de carácter patrimonial, ¿no? Multas, ¿no? Básicamente esto, o incluso el tema de la extinción de las personas jurídicas, ¿sí? El proceso se desarrolla de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal. No es una ley muy antigua, es nueva, y esta se dio en base a las políticas de cooperación internacional. Por eso justamente solo es por el delito de cohecho activo transnacional. Los imputados, como tal, tienen muchos derechos. Nuestro Código Procesal Penal trata de reducirlos en el artículo 71, pero veíamos que básicamente está circunscrito, ¿no? O todo gira básicamente al derecho de defensa, ¿no? Y dentro del derecho de defensa encontramos otros derechos fundamentales, otras garantías, como el conocer los cargos que se le imputan a la persona, ¿no? Comunicarles todos sus derechos, el motivo de su detención, ¿no? Esta comunicación debe ser de forma inmediata, que debe ser asistido de un abogado, que puede abstenerse a declarar, ¿no? Si no está su abogado, es lo que casi siempre vemos en las prácticas, ¿no? Que no se, digamos, se lo maltrate física ni psicológicamente, no se atente contra su dignidad. Por eso se pasa, por eso los imputados, si son detenidos en flagrancia, pasan al toque un examen médico legista, más tardando entre las 24 horas, ¿no? Si se rehúsa, digamos, a firmar algún tipo de acta de alguna diligencia con o sin presencia de su abogado, simplemente se le basta la constancia de su abstención y no se debe utilizar ningún tipo de coacción física ni psicológica. ¿Ya? Cuando se vulnere alguno de estos derechos o garantías que no solamente estén en el artículo 71 del Código Procesal Penal, sino también de lo que ya hemos estado estudiando y revisando, los que están contenidos en nuestra Constitución. Les explicaba en clases anteriores que los imputados pueden acudir o utilizar esta institución que se llama tutela, ¿no? Tutela es una acción de tutela, ¿no? Que se presenta ante el juez de investigación preparatoria para que se subsane o se remedie de alguna manera la vulneración de alguno de esos derechos, ¿no? De ser el caso. Y pues el juez de investigación preparatoria es el que tiene que resolver básicamente en una sola audiencia, ¿no? Y como otro proceso, también si le da la razón, el fiscal puede apelar. Si no le da la razón, si le da la razón al imputado, puede, si no le da la razón al imputado, puede también recurrir a su derecho de doble instancia, que es el tema de la pena. Bueno, son cosas procesales que vamos a ver. Ahora, en el tema del imputado tenemos dos figuras muy importantes, ¿no? Y básicamente parte del principio o de la garantía constitucional de que ninguna persona puede ser condenado en ausencia. Ya lo hemos revisado en clases anteriores, también está en el artículo 139, en el numeral 12 y 13, ¿no? Todo proceso penal que se desarrolla normalmente debe iniciarse con la presencia, con el conocimiento y con la presencia física del imputado. ¿Para qué? Para verificar no solo, digamos, nuestra teoría del caso, la responsabilidad y la existencia del delito, sino también de que esta persona sea imputable, no tenga la capacidad de poder discernir
No estoy hablando de una capacidad de goce, estoy hablando de una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio, ¿no? Uno de conocer sus derechos y el otro pues de poder discernir en lo que ha hecho bien, en lo que ha hecho mal, pues, ¿no? Si digamos, hace muchos años yo conocí el caso de un adolescente esquizofrénico que mató a su madre. Estaba comprobado que era esquizofrénico al momento de que se cometió del delito, estaba sin ningún tipo de medicamento. Encima tenía otro tipo de trastornos mentales. Ya esa persona jamás pues vas a poder imputar el delito de feminicidio o de parricidio en su momento, ¿no? Es una persona totalmente inimputable, ¿no? Entonces, para eso sirve, digamos que el imputado tenga conocimiento del caso, para que, no solo para que pueda defenderse, sino para que el fiscal también conozca y observe si se cuenta pues con la capacidad de goce y ejercicio adecuado para poder afrontar una investigación y un proceso penal, ¿no? Y poder ejercitar de una y otra manera todos los derechos. Cuando hablamos de la primera figura, que es la contumacia, nos referimos básicamente cuando el investigado, el imputado, tiene conocimiento, se le ha notificado adecuadamente, adecuadamente y básicamente con, digamos, por ejemplo, ¿no? Con la disposición de la apertura de la investigación preliminar o a nivel de la policía se le ha dado su citación para que tenga su declaración, ¿no? O se le ha notificado o se ha presentado, digamos, a su primera cita, pero de ahí desapareció del proceso, no se llegó a tomar su declaración por X motivo, pero de cualquier forma esta persona, este imputado, este investigado, ya ha tenido conocimiento de la existencia de una investigación y de un proceso penal en contra de su persona por X delito. Ya. Entonces, con conocimiento no se presenta en ningún tipo de diligencia, ya sea en investigación preparatoria, en la etapa intermedia o incluso en juzgamiento, ¿no? Y pese a los reiterados requerimientos que realiza el fiscal, no se presenta, ¿no? Básicamente en la práctica se realiza el primer, digamos, ante esta conducta que no, obviamente no es adecuada, pero incluso algunos abogados, litigantes, utilizan, ¿no? El primer apercibimiento es de ser conducido compulsivamente con la policía, ¿no? Se vaya a su domicilio, no es una detención, se lo retenga, ¿no? Y se lo lleve a disposición de la fiscalía solo para citar diligencia, por decir solo su declaración, ¿no? Por decirlo así. Y ya determinada la diligencia, se puede seguir yendo, ¿no? Se puede ir a seguir haciendo sus actividades normales. Y el segundo apercibimiento, si no se cumple con esto, ya es solicitar el tema justamente de su contumacia ante a nivel de un juez. El fiscal no declara contumaz, ojo, a quien declara contumaz es un juez, en este caso puede hacerse en la etapa intermedia, cuando el fiscal presenta su requerimiento de acusación, ¿no? O incluso también puede hacerlo en la investigación preparatoria en cuerdas separadas, o sea, como un requerimiento aparte. Es muy difícil sucede, siempre al menos los fiscales he visto que presentan este requerimiento en su escrito de acusación. Ahora, el artículo 79 de nuestro Código Procesal Penal da ciertas situaciones en las cuales se puede declarar contumaz a una persona. Uno, cuando no aparezca, es como lo que les estaba explicando, cuando se fugue del establecimiento o del lugar donde estuvo detenido, cuando no obedezca, pese a que ha tenido conocimiento de una orden de detención preliminar o una orden de prisión preventiva, ¿no? O último, cuando se ausente sin autorización del fiscal, por decirlo así, que haya tenido pues comparecencia restringida, ¿no? Ya vamos a ver las medidas de coerción
personales más adelante. Las medidas de comparecencia restringida es para que se ponga a disposición de la fiscalía o del juzgado cada cierto periodo, como lo que conocemos coloquialmente, vaya a firmar, ¿no? Así mientras dure el desarrollo de la investigación. Por otro lado, tenemos la otra figura, que es la de la ausencia. ¿Cuándo se declara ausente? Cuando a esta persona, este imputado, no se le ha podido notificar, no se le ha podido ubicar en ningún lado, tiene la calidad de no habido desde el inicio de la investigación, pero existen suficientes elementos de convicción y medios de prueba que lo vinculen con la comisión de un delito, ¿no? La declaración de ausencia lo hace el juez de investigación preparatoria, al igual que en la contumacia, ¿no? A solicitud de la fiscalía, ¿ya? Y en cuanto no se ponga a derecho esta persona, no se puede, el proceso pues queda reservado. Por eso les digo, básicamente estas dos figuras, tanto la contumacia como la ausencia, se realiza en la etapa intermedia, porque de la resolución que emita el juez de investigación preparatoria, siempre la resolución judicial va a salir con la disposición de las órdenes de ubicación y captura. Sí, eso ya lo hace una sección específica en la policía, ¿cómo se llama eso? Que es la sección de requisitorias, ya, para que coayuden con la ubicación, la detención y la puesta a disposición en el juzgado pertinente, ¿no? El auto, a esto voy, el artículo 79 del Código Procesal Penal detalla de forma expresa lo que les estoy explicando. Algo muy puntual es que tanto la contumacia como la ausencia no suspende por ningún motivo, ¿no?, la investigación preparatoria ni la etapa intermedia. Sin embargo, para que se inicie el juicio oral, sí se necesita la presencia física de ese imputado, ¿no?, que se lo capture y se lo ponga a disposición del juzgado para poder instalar adecuadamente el inicio de juicio oral. Entonces, en juicio oral se suspende el proceso o se archiva siempre y cuando depende, pues se lo ubique. Yo conozco procesos que aparecen después de 8 años y a veces es bien difícil ya incluso ubicar a nuestros testigos, a nuestros peritos, etcétera, etcétera. Una vez que se realice la diligencia necesaria para la cual se ha requerido la presencia del imputado, como les digo, se levanta esta orden de captura y al levantar, les estoy diciendo que se deja sin efecto, siempre y cuando no exista un mandato de detención preliminar o un mandato de prisión preventiva previo, ¿no? Otra parte muy importante en el proceso penal es el abogado defensor. Y no estamos hablando del abogado defensor del agraviado. Siempre aquí el personaje principal es el imputado. Entonces nos vamos a referir al abogado defensor del imputado, ¿no?, que básicamente va a tener el rol, digamos, del asistente técnico del imputado, el conocedor en leyes, que le va a ayudar a ejercer todos sus derechos y sus garantías de acuerdo a ley. Si una persona un imputado no puede pagarse un abogado privado, el Estado le da uno, ¿no?, de forma gratuita. Es lo que nosotros conocemos, la defensa pública, ¿no? Hay muchos abogados públicos y esta institución depende pues del Ministerio de Justicia. Ahora, ¿tiene deberes y derechos el abogado? Sí, tanto taxativamente desarrollados en el artículo 84 del CPC. Básicamente es que tiene derecho a participar en todas las diligencias que involucren a su patrocinado. Solo hay una excepción, que en la etapa de investigación no va a poder participar
en las declaraciones de los co-investigados, solo en la etapa de investigación, nada más. Ya, porque en juicio oral ya puede participar directamente en el contradictorio, en el contradictorio y en el contrainterrogatorio, ¿no? También puede ofrecer todas las pruebas que estime pertinentes. Si su patrocinado está detenido, puede ingresar al INPE o al recinto donde está. ¿Qué es lo que debe buscar un abogado defensor? En la etapa de investigación, básicamente eliminar cualquier tipo de imputación, que no se formule la acusación, que no se dicten las medidas cautelares, ya sean reales o personales, ¿no? Y en pocas palabras, que se archive ese caso, que se sobresea ese proceso. En etapa intermedia, igual, ¿no? Parecido, pero también puede presentar algún tipo de pruebas, de descargos, ¿no? A realizar de repente algunas cuestiones prejudiciales, ¿no? Interponer los recursos que amerita. En juicio oral, aún su actividad es mucho más notoria, porque el abogado tiene que asistir a todas las audiencias, intervenir en el debate contradictorio, proponer las pruebas nuevas de ese caso, formular los alegatos de apertura, alegatos de cierre, o sustentar cualquier tipo de petición que se dé dentro del proceso, interponer los recursos, etcétera. Hay algunas malas prácticas que realizan los abogados, sobre todo los abogados de carácter privado, ¿no? Como por ejemplo yo sí me presento como abogado de Pepito, me apersona al proceso, pero para que le den su declaración, yo no me voy, ¿no? Se frustra esa diligencia, para que se lleve una constatación, no me voy, se frustra esa diligencia. Entonces el fiscal a veces se ve atados de manos para poder seguir con su investigación. Sin embargo, el mismo Código Procesal Penal, dentro de los déjenme buscar. El artículo 85 da una salida a este tipo de acciones, ¿no? El fiscal puede realizar disposiciones para ciertas diligencias. Uno, de poner básicamente el siguiente apercibimiento: en caso de que no se presente el abogado particular, ¿no? Y el considerarse que esa diligencia es de carácter inaplazable, puede ser reemplazado por otro, ¿no? Que designe el investigado o el procesado en ese acto, o por un defensor público. Ahí donde nace este término de los defensores públicos. Me apersona al proceso en representación de fulano del tal, por defensa necesaria. ¿Ya? Algo que ustedes deben conocer, sobre todo para el litigio. Otro, digamos, otra parte importante, un ratito por favor. Otro sujeto importante en el proceso es la víctima. La víctima es la persona quien ha sufrido el perjuicio tras la comisión del delito. No solo estamos hablando de algún daño de carácter patrimonial, como por ejemplo cuando te hurtan tu celular o cuando te roban tu moto, ¿no? Sino también hablamos de un daño de carácter extrapatrimonial, ¿no? Que están referidos básicamente con la integridad física y psicológica de la persona, ¿no? Entonces, la víctima es esta persona física que ha sufrido algún tipo de daño tras la comisión del delito.
Al igual que el imputado, se le establece ciertos derechos que básicamente están vinculados uno con su dignidad como persona, ¿no? Debe impedirse este tema de victimización secundaria, es decir, de la revictimización, lo que de verdadmente no sucede, sobre todo en los delitos contra la libertad sexual. ¿A qué me refiero yo con victimización secundaria o revictimización? Un ejemplo muy claro, ¿no? Llego a la policía y cuento: a mí fulano de tal me ha ultrajado, me ha abusado, tal hora en tal lugar. Me toman mi acta de la denuncia. Llega el fiscal, tengo que volverle a declarar todo. Y esa es la declaración a nivel a nivel policial, a nivel de investigación. Me van a dar mi oficio para que me vaya a pasar una pericia psicológica. Tengo que contarle todo al psicólogo. Me voy al médico legista y me va a decir el médico legista qué sucedió. Le tengo que contar todo al médico legista. Si no ha habido cámara GESEL, llego o entrevista única, que es la que se utiliza ahora, que es una técnica de entrevista para las víctimas de violencia sexual. Ya. Si no ha habido eso, llega a juicio oral, después de 2-3 años de proceso, tengo que volver a contar lo mismo. Si llega a juicio a segunda instancia y me anulan todo el proceso, todo el juicio oral, voy a volver a contar lo mismo dentro de 2, 3, 5 años. Y produce este tema un cansancio emocional en la víctima. Ese es el tema de la victimización secundaria o la revictimización. Que nuestro sistema se ha arraigado, se ha arraigado demasiado. Hay muchas malas prácticas. Y no solo es el tema de la responsabilidad de los fiscales, sino también de los otros operadores de justicia, ¿no? Por ejemplo, Medicina Legal ahora es una institución autónoma, administrativa y funcional, pero carece de, ¿qué les digo?, de los materiales necesarios para poder realizar las entrevistas únicas, ¿no? Se malogra la cámara GESEL, no hay psicólogos, el tema de pandemia, y etcétera, etcétera, que de verdad no contribuye a que se erradique el tema de la revictimización, sobre todo los delitos contra la libertad sexual, donde se cuida más a las víctimas. Entonces, en ese afán de protección y de asistencia, el fiscal y el juez puede tomar las medidas de protección adecuada, y básicamente acá también entra la intervención de UDAVIT, que es la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. El otro tipo de derechos está relacionado con la reparación civil, que de acuerdo al artículo 92 y 93 Código Penal, puede darse el tema de la reparación civil en cuanto a una restitución del bien, ¿no? Eso depende del delito. Si obviamente es un delito de carácter patrimonial, se puede restituir el bien, o sea, dar un igual o no que se le parezca, o reembolsarlo de acuerdo al valor económico que tenía en su momento, ¿no? La reparación civil obviamente se va a fijar al final con la sentencia. Incluye, como les venía diciendo, la restitución del bien, sino el pago de su valor, y también la indemnización de daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, ¿no? El daño de carácter patrimonial, el daño de carácter extrapatrimonial, el daño, este último es el emocional, el psicológico, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en los delitos, por ejemplo, contra la vida y la salud cuando muere la víctima? Cuando muere la víctima no es que se queda sin representación. Puede representarlo, obviamente ya no tenemos la sindicación directa, sino se va a trabajar ya en la investigación con los testigos presenciales o testigos de oído o indicios, ¿no?, para establecer una responsabilidad adecuada
adecuada contra una responsabilidad penal, no una imputación adecuada respecto a una persona. Pero quienes nos representan procesalmente son los sucesores, y aquí vamos a recurrir al artículo 816 de nuestro Código Civil, donde nos explica quiénes son los herederos forzosos, por decir, ¿no? O el orden sucesorio. Primero son los hijos. Si tenemos hijos menores de edad, estos van a tener que ser representados por otros familiares. Ahí tenemos los padres, tenemos el cónyuge o el conviviente, ¿no? Aunque en el Código Civil no hablamos de conviviente, no hablamos del integrante sobreviviente, ¿no? De la unión de hecho. También tenemos otros familiares que ya de acuerdo a, digamos, a la escala que nosotros tenemos, pueden ser primos hermanos, tíos, etcétera, 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 ¿no? ¿A qué derechos tiene un agraviado? ¿Qué derechos tiene una víctima? Básicamente a que se le informe, ¿no? Sobre cómo va su proceso, cómo va la investigación, cuál es el resultado del procedimiento, a que se le escuche en cada decisión que implique la extinción o la suspensión de la acción penal. Pero acá hay siempre algo que dice, siempre que lo solicite. Si bien es cierto, tenemos un proceso penal oralizado, pero por ejemplo, si el fiscal hace un requerimiento de sobreseimiento, tú por escrito, el agraviado, y representado por un abogado, tiene que realizar como un descargo dentro del plazo de 10 días. Si no lo realiza en la audiencia de sobreseimiento, sustanciación de sobreseimiento, se lo va a escuchar, pero no se va a merituar lo que dice. O sea, es como tener voz, pero no voto. Ya, básicamente así. Tenemos, como agraviado se tiene el derecho a recibir un trato digno, trato respetuoso, ¿no? Y sobre todo prevalecer, acá está el punto de la explicación que les daba en los procesos de leyes contra la libertad sexual, preservar básicamente la identidad, sobre todo cuando son menores de edad, ¿ya? Y impugnar el sobreseimiento o las sentencias que son de carácter absolutorio, o sea, cuando se archivan casos. Tenemos en la misma línea de los agraviados, tenemos al actor civil. El actor civil ya es, digamos, la persona que va a ir a reclamar este tema de la reparación civil, a proponer un monto, a fundamentar las medidas de prueba, ¿no? Si el agraviado no se constituye en actor civil, esa acción de, digamos, reparatoria lo adquiere el fiscal, ¿no? El fiscal también sustenta la reparación civil, que en la práctica definitivamente es algo escueta, ¿no? Porque el fiscal se concentra más en su teoría del caso para sustentar la existencia y la responsabilidad del delito, ¿no? De la persona que cometió el delito. Entonces, el agraviado puede constituirse en actor civil. ¿Cuándo? Hasta antes que culmine la investigación preparatoria. Hasta antes que salga esa disposición que diga el juez de investigación preparatoria, téngase por concluido la investigación preparatoria. Una vez que le han notificado al agraviado esta resolución, ya no puede constituirse en actor civil, ¿no? Entonces debe entenderse que es hasta antes que se realice el requerimiento de acusación o sobreseimiento. No, bueno, aunque cuando hay sobreseimiento ya no da por qué constituirse en actor civil, no antes de la acusación. ¿Qué requisitos debe tener? Básicamente ser el directamente agraviado. Si es menor de edad, tiene que estar representado obviamente por las personas adecuadas. Sobre todo demostrar dos cosas, la legitimidad y el interés para obrar, ¿no? Son dos requisitos muy importantes en el tema de la constitución del actor civil. Debe realizarse por escrito, debe demostrarse justamente estos dos puntos, que uno se tiene la legitimidad y el interés para obrar. Debe indicarse algunos datos que nos dice el artículo 100, como el nombre del imputado, un relato pequeño, ¿no? Sustentar con prueba documental,
lo que les venía diciendo, el interés y la legitimidad para obrar, proponer un monto de la reparación civil, con ese monto ya nos vamos hasta juicio oral, ¿no? ¿Qué facultades tiene? El actor civil tiene unas facultades muy importantes. Cuando el agraviado o la víctima se constituye en actor civil, tiene voz y voto en el juicio oral. Ya no es un mero testigo, sino que a través de su abogado puede intervenir en el juicio oral, aportando pruebas nuevas, en el contradictorio, en el interrogatorio, poner los recursos necesarios, y etcétera, etcétera. Hay mayor actividad de la parte agraviada. Si no se constituye en actor civil, el agraviado no tiene ninguna representación legal y simplemente se convierte en un testigo al momento del juicio oral. ¿Qué facultades tiene? Como les decía, puede intervenir y colaborar en el esclarecimiento del hecho delictivo, ¿no? Sin embargo, y bueno, demostrar su pretensión civil, que es la función principal. Sin embargo, no le está permitido pedir ningún tipo de sanción porque eso ya es trabajo del fiscal. ¿Qué impedimentos hay? Cuando una persona se constituye en actor civil en un proceso penal, ya no puede acudir a la vía civil a poder poner, por ejemplo, una demanda por indemnización y daños y perjuicios, ¿no? Ahora, paralelo al actor civil, hay un sujeto procesal que se desarrolla más en los procesos de carácter privado, en los delitos de carácter privado, ¿no? O en los procesos de falta, ¿no? Aquí tenemos al querellante particular y son básicamente los mismos artículos, los mismos requisitos que se requiere para el actor civil, ¿no? La identificación e individualización del agraviado o del quien está solicitando la constitución en querellante particular, sus datos, sus generales de ley, el relato del hecho, la precisión de la pretensión penal. Acá sí, el querellante particular puede solicitar la pretensión penal. No se olviden que el querellante particular es solo para los delitos de acción privada y para los procesos de falta, ¿no? Y la pretensión civil, justificar y presentar los medios de pruebas necesarios, ¿no? Que sustenten su pretensión. Y el querellante particular tiene una actividad mucho más importante desde el inicio de la investigación, ¿sí? Más activa, no es un mero espectador. ¿Te puedes desistir? Sí, sí se puede desistir de ser querellante particular. ¿Ya hay algún tipo de sanción? No, pero sin embargo la investigación sigue, ¿no? Sigue hasta que se tenga pues un resultado positivo o negativo. Hay un sujeto procesal que me estoy olvidando aquí y es el tercero civil. El tercero civil, okay. El tercero civil funciona más que todo cuando hay a ver. Son digamos, a ver, ¿cómo les explico? Es un accidente de tránsito. Pepito está manejando un carro y atropella a una abuelita. Pero el carro que manejaba Pepito es de su papá, ¿ya? Pepito es el que comete, digamos, el delito, puede ser lesiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él es el responsable de eso, ¿no? De la comisión de ese delito. Sin embargo, su papá, como dueño del carro, viene a ser un responsable tercero civil,
Por eso se llama tercero civil. ¿No? Son las personas que conjuntamente con el imputado van a tener una responsabilidad civil, básicamente una responsabilidad de carácter patrimonial, ¿no? Y que pueden ser incorporados en el proceso penal a solicitud del fiscal o a solicitud del actor civil. ¿No? La solicitud también se realiza ante el juez de investigación preparatoria. Son básicamente los mismos requisitos que se establecen, o el trámite es ¿no? parecido al del actor civil. Identificarlo, el relato de los hechos, la pretensión civil, los elementos de prueba, acreditar la legitimidad y el interés para obrar como tal. El trámite también se desarrolla de la misma forma. ¿Y qué tipo de derechos o de garantías tuviera un tercero civil? El artículo 113 del Código Procesal Penal también los menciona de forma taxativa, y básicamente también es que cuenta con el derecho de defensa, ¿no? Y el ejercicio de todas las garantías procesales. Básicamente este sujeto procesal se lo ve en los delitos, en los accidentes de tránsito o en delitos, por ejemplo, ambientales, o en delitos de carácter extrapatrimonial, donde estén involucrados ya personas jurídicas, ya desde una perspectiva de punto de macro, ¿no? Ya no individualizado. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hoy ya se fueron a cenar y ya me dejaron hablando aquí. Aquí estamos, Miss. Acá estamos, doctora. Doctora, una pregunta, más que pregunta, es para que me explique el tema del reo contumaz. Usted creo que mencionó que era una, por así decirlo, una mala práctica que tienen ciertos abogados privados para utilizar el tema del reo contumaz para dilatar el tema del proceso, ¿verdad? Sí, lastimosamente sí. Hay algunos, no siempre. ¿Por qué? Porque la contumacia se da cuando el investigado, cuando el imputado ya tiene conocimiento de la existencia de la investigación o del proceso judicial, ¿no? Entonces, cuando hay contumacia, como les explicaba, se paraliza, digamos, el inicio del juicio oral, pero no la investigación ni la etapa intermedia. Cuando llegamos al punto de juicio oral, ahí se suspende todo el proceso, porque ya sabemos que no se puede iniciar el juicio oral sino en la presencia física del imputado o del acusado. Eso quiere decir que, doctora, que recién comenzaría el juicio oral cuando ponga a mi defendido en ley, y de ahí recién se va a poner una nueva fecha para una nueva audiencia, y en todo ese tiempo he recabado, por así decirlo, pruebas para poder defenderlo. Puedes recabar pruebas, pero más que pruebas, cansancio de la víctima, no aparece. Y me pasó a mí hace 2 meses, básicamente. Reviví, no sé cómo reviven mis muertos. Reviví un proceso del 2012. ¿Cuántos años ha pasado? Una violación sexual del 2012. Del 2012 esa niña tenía 10 años. ¿Cuántos años tiene ahorita? Ya es mayor de edad. 10 mayor de edad. Son 8 años, 18 años esa chica. Y mi proceso casi se quiebra, mi proceso casi desaparece, y salió una resolución absolutoria, porque lastimosamente esa niña en el 2012 le han tomado una declaración en la policía sin presencia de fiscal y sin presencia de abogado. No valía mi declaración, no tenía imputación, mi proceso se iba a caer. Por obra y gracia del Señor se le encontró a la víctima y la chica dio pues su declaración. Solo teníamos la pericia psicológica, donde la niña contaba lo que le había pasado. Pero con el modelo, si no tenemos la declaración de la víctima en juicio oral, no tenemos la imputación necesaria, no tenemos la persistencia en la incriminación, y eso básicamente nos lleva a una sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, es una mala práctica, se da, pero está en nuestro código. ¿Algo más? Doctora,
Le escucho, señor Nelson. Continúa, compañero, continúa. Ya, estimada docente, una pequeña contribución o una pequeña aclaración de repente para conocimiento de todos en tema cuando usted mencionó a la defensa pública, ¿no? Que pertenece al Ministerio de Justicia. Ellos definitivamente, pues, ellos asisten a los investigados que no tienen un abogado de su libre elección o un abogado particular. Pero existe una limitación, doctora, de repente para conocimiento de los compañeros. Con respecto a los delitos de corrupción de funcionarios, ellos no pueden asistir. Bueno, hasta el año 2000, si no me equivoco, 2011, 2012, sí asistían también a los funcionarios públicos, ¿cierto? Pero yo recuerdo que en esos años, pues, justo sacó un reportaje, si no me equivoco, fue Panorama o Cuarto Poder, donde criticaban, pues, que cómo es posible, si bien es cierto, es el debido proceso que se le debe atender, pues, a un investigado con un abogado y que no cuenta con medios suficientes, le puede atender la defensa pública. Entonces, yo recuerdo en esos años salió un reportaje que fue y definitivamente tenía lógica, decía, ¿cómo es posible que el Estado defienda a funcionarios públicos que cometen delitos en agravio del Estado, ¿no? Entonces, algo fue, me acuerdo, si 2012 o 13, año 2012 o 2013, entonces fue un reporte periodístico muy interesante y entonces sí tenía lógica y decía, ¿cómo es posible tantos funcionarios que delinquen en agravio del Estado, que causan desmedro a las entidades públicas y sin embargo el Estado le tiene que atender con un abogado de la defensa pública? Entonces, a raíz de eso, doctora, salió unos lineamientos, una directiva para los abogados de la defensa pública, que ahora ya no les asisten a los de que es corrupción de funcionarios. Le pueden asistir a cualquier otro delito, menos a corrupción de funcionarios. Pero, sin embargo, hay una salvedad. Por ejemplo, si viene un profesor o un funcionario público y dice, pues va a declarar en el Ministerio Público, en la Policía Anticorrupción, y ¿sabe qué? Yo no tengo abogado y quiero que me pongan de oficio. Eso es lo que pasaba anteriormente. Entonces venían grandes gerentes, hasta grandes profesionales y simplemente ellos se acogían que quiero un abogado de la defensa pública. Entonces, a raíz de eso, doctora, ahora tienen un lineamiento, unas directivas que cuando un funcionario o servidor público requiere la defensa pública, primero pasan por una evaluación en asistencia social allá en la defensa pública. Y ahí evalúan que si no tiene medios suficientes o sea, no tiene los recursos para poder defenderse, recién le asisten con un abogado del Ministerio de Justicia. Y si no, al resto no les alcanza ese beneficio de ser asistido con los abogados de la defensa pública. Eso nomás quería aclarar, doctorita. Muchas gracias. Gracias, Nelson, por tu aportación. Ahí también quiero aumentar que se paga un arancel. Ya hay una tabla arancelaria en el MIT para pagar la defensa. Tampoco no todo es tan gratuito. Así es. ¿Algo más? Profesora, buenas noches. Es cierto que ahora último, con el tema de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, a los menores de edad que no se los está haciendo ingresar al centro juvenil de Maranguita por el motivo de que pues, no se contagien o ya se está habilitando el normal ingreso ya, porque hubo un caso. No, porque hubo un caso de asesinato y violación a su hermano de un menor de edad. Eran dos menores de edad. Y estaba fuerte la pandemia todavía. No cesaba los muertos ni los contagiados. Y no le dieron nada. Quedó en nada. Ahí paría, creo. Creo que sí, profesora. Sí, el año pasado fue a medio año más o menos. Sí, el niñito de 6 añitos. Sí, profesora, sí. A ese juez lo sancionaron, lo sacaron del Poder Judicial. Era un delito sumamente grave y hasta ahora no lo encontramos. Y en tema de infracción penal, los delitos, las infracciones penales prescriben mucho más rápido. Solo tenemos este año para atraparlo, si no el delito va a quedar impune. Ahí está la respuesta. Pues te digo, un delito grave está en ingreso. Claro, es más complicado cuando es menor. Ya, profesora, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
Todo claro, ya. Muy bien, chicos, que tengan buenas noches. Sí, Les voy a profesora. estar pasando la diapositiva por el WhatsApp, en perjuicio de que revisen su código también, por favor. ¿Sí? Gracias, nos vemos hasta mañana. Ya, doctorita. Ya, doctora, Ya, muchas profesora, gracias. gracias. Buenas noches, doctor. Para un ratito, para tomar la... Activen sus A la- cámaras.